pues empezó a experimentar. Experimentó, oh, perdón, otra vez. Eh, pues entendió, experimentó y logró lo que es el primer generador eléctrico. Hay una ley, la ley de Faraday, acerca del campo magnético, y él intuía que había una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Está por ahí en esos años Ampère y todos hacían experimentos muy separados, hasta que alrededor de 1750 llega James Clerk Maxwell y encuentra muy valioso las aportaciones de Faraday. Y en base a él, pues ya sabemos las cuatro expresiones de Maxwell que engloban todos los experimentos, todo lo que es el magnetismo. Ahí se considera que inicia la teoría electromagnética. Después de Maxwell, digamos que empezó el matemático, viene el científico de Hertz y demuestra que el campo electromagnético se propaga como si fuera una onda visible, ¿verdad? Como si fuera eso. La onda electromagnética pues tiene propiedades, ¿sí? De propagación. Digamos que ahí es el científico y bueno, en base en honor a él, los ciclos por segundo, que es la unidad de frecuencia, se le conoce como Hertz. Otros 30 años aproximadamente, pues llega Marconi, que es el ingeniero, ¿verdad? El que aplica todo este conocimiento y logra la primera comunicación inalámbrica. La primera, pues hace un experimento entre Canadá, Terranova, y lo que es Inglaterra. Sí, se dice que esta comunicación fue en clave Morse, la letra S. No recuerdo muy bien si es 3 puntos o punto y raya, no lo recuerdo muy bien, pero un año después ya tiene una comunicación inalámbrica que es una ayuda a la radionavegación, ¿verdad? Anteriormente los barcos salían de puerto y nunca sabía cómo estaba dentro de su curso. Bueno, pero para esto, pues ya regresamos nuevamente a las capas de la atmósfera que tienen mucho que ver con la propagación de la onda a cierta frecuencia. Y bueno, la atmósfera se clasifica en la troposfera, que más o menos alrededor de 10 kilómetros a partir de la corteza terrestre. Sí, la estratosfera entre un límite de 50 y 10, mesósfera, la ionosfera y la exósfera. ¿Sí? Podemos ver aquí en la imagen que hay diferentes temperaturas. Pongan atención en la ionosfera, que tiene una temperatura elevada de 80 grados centígrados y son 80 kilómetros a partir de la corteza terrestre. La troposfera, que también tiene mucho que ver aquí en la propagación de la onda electromagnética, pues tiene un límite de 10 kilómetros. Ahí se ve la imagen de un avión que por lo general la altura máxima a la cual pueden viajar son 11 kilómetros, ¿verdad? 33.000 pies aproximadamente. Bueno, aquí está, capas de la atmósfera, 12 a 17 kilómetros. Y bueno, a partir de la corteza terrestre, dependiendo del punto donde se ubiquen, en el Ecuador son 17 kilómetros, en los polos 9 kilómetros, en el trópico 12 kilómetros. La estratosfera de 10 a 50 kilómetros, la mesósfera de 80 a 85 kilómetros, y la termósfera o la ionosfera, que es la atmósfera superior, pues está limitada entre 80 y 550. Y el nombre de la ionosfera viene a partir del proceso de ionización que se produce porque ahí la radiación solar, pues ya no hay quien detenga los rayos solares y los gases que están ahí en esta capa hace que existan electrones libres de los átomos y eso se cargan eléctricamente, ¿sí? Por eso es que son propicios para lo que es la propagación. De ahí en adelante de exosfera, que bueno, que la imagen dice 600 kilómetros y ya se ve un satélite, algunos lo marcan arriba de 10 kilómetros. ¿Sí? La siguiente. Bueno, rápidamente, los tipos de propagación. Como mencionamos, la onda electromagnética. Cuando doy mis cursos de teoría electromagnética, a los muchachos no les queda muy claro, no se imaginan muy bien cómo es que la onda electromagnética, porque no la vemos, ¿verdad? Y les hago el ejemplo de que se coloquen enfrente de una pecera, arrojen una piedra desde arriba y al ver lo que es la onda que se propaga, una cresta y un valle, ¿sí? Si tienen ahora sí que espíritu de investigación de pioneros de esto, tomen una regla y un reloj y pueden calcular lo que es el periodo, la frecuencia y la longitud de onda. A chocar con la pared opuesta de donde fue emitida, donde cayó la piedra, pues viene una onda reflejada.
Y si uno la ve eso es viéndola desde frente, una onda plana, viendo desde la parte superior, vemos ondas concéntricas que se van alejando. Eso sería una similitud con la onda electromagnética, la cual en base a lo que estableció Maxwell, el abrazo mutuo. Si existe un campo eléctrico, existe un campo magnético. De ahí viene lo que es teoría electromagnética. Y la dirección de propagación es perpendicular a estos campos. La imagen ahí muestra una onda plana, donde el campo eléctrico es el color rosa, rojo, y el campo magnético la parte azul. Sí, ambas están en fase, es decir, que todos terminan sus puntos ceros, ambos lo tienen igual. Cuando se propagan en otro medio hay un desfasamiento, ¿sí? Ese desfasamiento da lugar a que haya una impedancia intrínseca y eso es dependiendo del medio en el cual se están propagando, que puede ser el aire, el espacio libre, que es el medio por el cual nosotros utilizamos para radiocomunicaciones, o puede ser inclusive nuestro cuerpo penetra, ¿verdad? Penetra y sale a través de nuestro cuerpo dependiendo de la frecuencia. Y entonces la onda se define en base a su propagación en la onda guiada, que es entre tierra y ionosfera, onda de superficie, onda ionosférica y onda de espacio. Son las maneras de propagarse y cada una va a depender el tipo, la frecuencia, la banda de frecuencia y qué es lo que podemos utilizar de ellas. Pues igual la propagación de onda pues tiene obstáculos, el suelo, la colina, los edificios, en fin, es donde tenemos ya lo que son los modelos de propagación y también las características eléctricas del terreno donde estamos pisando, la constante de eléctrica, la conductividad. Igual muchas veces cuando hacemos una llamada por celular, depende de dónde la estamos haciendo. Si estamos en la arena de la playa, si estamos en pasto, si estamos en concreto, todo ese tipo de terrenos son variables que van a inferir en el comportamiento de la onda electromagnética. Las condiciones meteorológicas, el clima, la nieve, la lluvia, la frecuencia y polarización de la onda. ¿Sí? La primera, la onda guiada Tierra, o también Tierra, ionosfera, sería las capas. La imagen muestra a la Tierra, se ven dos, un transmisor y un receptor, y una onda que se va propagando entre la Tierra y el límite inferior de la ionosfera, que pertenecerá a la troposfera. Ahí se va propagando nuestra onda, de ahí viene lo que es la onda guiada, como si fuera un túnel, ahí la va llevando. Esta onda, por lo general, es la banda de frecuencia de 3 kHz a 30 kHz, la de muy baja frecuencia, ¿sí? Como si fuera un conductor ahí, y ahí la vemos que va transmitiendo, propagándose, dándole la vuelta a la Tierra hasta que se va desvaneciendo. Por lo general alcanza una distancia de 100 kilómetros, ¿sí? Y bueno, la longitud de onda es muy grande, que va desde los 100 kilómetros hasta 10 kilómetros. Igual esta onda, pues en ambientes interiores no puede penetrar por la longitud de onda tan grande. La onda tierra de superficie, que en inglés es la ground wave, sí, pues abarca las bandas de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia, que en función de la longitud de onda se le llama de onda larga, onda media y onda corta, que va de los 30 kHz a los 30 MHz, y la longitud de onda va de 30 a 200 metros. De hecho, en esta banda de 200 metros es donde Marconi hizo su experimento, ¿sí? La de 200 metros. Bueno, para eso se utilizan antenas tipo monopolo de manera vertical, polarización vertical, monopolos de longitud lambda sobre 4, igual de 50 a 200 metros. ¿Ok? Y entonces se van sobre la superficie de la Tierra, ahí van propagándose en ese medio. Sí, en onda larga de 1000 a 500 kilómetros, onda media de 100 a 1000 kilómetros y lo que es a alta frecuencia menor de 100 kilómetros. Por ejemplo, hablando de radiodifusión, lo que es la amplitud modulada que va de las 540 kilohertz a 1710 kilohertz, pues se propaga de esta manera. Por eso es muy común escuchar cuando andamos de paseo, pues escuchamos estaciones de radio por allá tan lejos, ¿no? La XOW o cualquiera de estas estaciones de la Ciudad de México. Todavía recuerdo cómo se anunciaba la XW, que decía transmitiendo desde la
estudio azul y oro con 50.000 watts de potencias, ¿verdad? Con la frecuencia de 900 kilohertz, ¿sí? En fin, la siguiente onda, que es la más utilizada, es la ionosfera. Y esta ionosfera, bueno, como recibe por la altura a la cual está, que va de los 60 a 400 kilómetros, se subdivide en capas y se le da un nombre en particular, empezando desde la superior, la capa F2, la capa F1, la capa E y la capa D. Sí, aquí en la imagen las podemos observar. Y ahí recibe los rayos del sol y entonces los gases que se presentan, que están presentes ahí, pues se ionizan y generan electrones libres y entonces pues permiten la conductividad de la onda electromagnética y comportándose como un espejo. Entonces el rayo electromagnético choca y se refleja y va chocando con la Tierra y vuelve a chocar con la atmósfera, con la ionosfera y así entonces logramos grandes distancias, ¿sí? Dependiendo del día y de la noche, el comportamiento de las capas varía. Cuando no hay rayos solares, entonces algunas son atenuadas, algunas capas se muestran como atenuadores y otras se comportan como todavía como espejos, ¿sí? Aquí está. Esa onda ionosférica se le conoce como la onda cielo, Skywave, y pues maneja frecuencias desde la banda media de 300 kilohertz hasta los 30 megahertz. Antenas, pues las antenas se pueden colocar polarizadas vertical o horizontal. Y bueno, y aquí la manera en propagarse es por saltos. El primer salto, y aquí vean, aquí está el primer salto, la línea azul, ha sido reflejada por la capa F1, regresa y choca con la Tierra. La curva roja ha sido reflejada por la capa E, ¿sí? Dependiendo del ángulo crítico va a ser la reflexión y la distancia a la cual podemos nosotros llegar a cubrir cierta distancia. Hay algunas ondas que no son reflejadas y penetran ciertas capas de la atmósfera, llegando a lo que es a la estratosfera, ¿verdad? Pero son atenuadas ahí dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, es muy común, no sé si a ustedes les guste, a mí en lo particular me gusta esta parte de tener un radio de onda corta, ¿sí? Y en la noche, sobre todo cuando yo visito mucho Yucatán, y en la noche es cuando enciendo el radio y escucho estaciones que vienen desde cualquier parte del mundo. Bueno, las más fuertes son las que vienen de Cuba y del estado de Texas. Y escucho ahí Radio Martí. En el día prácticamente no se escuchan, pero en la noche, wow, es toda una gama de estaciones de radio, ¿sí? Inclusive ahí en la frecuencia de 10 megahertz, si tienen ahora de vacaciones, que estén de vacaciones en Semana Santa y tengan la oportunidad de estar en cielos claros en la noche, en la frecuencia de 10 megahertz está lo que es la radio GMT. Están transmitiendo desde cada minuto exactamente la hora, ¿sí? En 10 megahertz, ¿sí? Bueno, el primer salto en onda media es más o menos aproximadamente igual a 2.000 kilómetros, ¿sí? Y en la alta frecuencia, vean, ya es más alto, 4.000 kilómetros. Muchas veces he escuchado compañeros de radio que dicen, bueno, ¿cómo es que tú que vives tan cerca no me escuchas? Y yo he tenido oportunidad de escuchar de gente de Centroamérica y ahí estamos hablando. Es por esto, ¿verdad? Por los saltos. Los rayos, dependiendo dónde caiga el rayo, es donde va a haber comunicación. Más arriba de esta frecuencia, pues ya estamos en la VHF y UHF, y bueno, ya dejan de ser utilizables estos modos por la ionosfera, y esas atraviesan ya las capas y pueden llegar a una altura superior, y bueno, ya tendríamos lo que es comunicación por satélite, ¿sí? Bien, pasamos a la cuestión de los radios. Rápidamente yéndonos a la cuestión analógica, el radio más sencillo y es como se empezó, es con la amplitud modulada, que aquí en el curso de radio experimentadores universitarios, el módulo 3 habla de esto, lo que es la amplitud modulada. Y rápidamente, en una hora, intento hacer una semblanza de los radios que están actuales, el AM y FM, y los radios digitales. Entonces, pues tenemos la señal de información, la voz, por ejemplo, amplificador de audio, a lo que le llamamos la banda base, ¿verdad? Tal como está. Una portadora, un oscilador y la moduladora
o en teoría de señales sería el multiplicador, la monta, ¿sí? Y es una sumatoria de una frecuencia hacia arriba y una frecuencia hacia abajo. Esta imagen está en tiempo y aquí está en frecuencia, ¿verdad? Una señal en banda base con su ancho de banda. Eso está, aquí está representada en radianes y su espectro en frecuencia. Cuando es multiplicada por un multiplicador que se le conoce en la jerga de electrónica o como un modulador, pues la eleva de frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia portadora y, y su imagen, la frecuencia, le estamos viendo aquí en una transformada de Fourier, llevándola a frecuencia, ¿sí? La banda superior, la banda inferior, ¿sí? Digamos que es doble banda lateral aquí en esta parte. Y un amplificador de RF, la cual amplifica ya la señal y vean la antena aquí. Esa es inamovible, siempre va a estar ahí y no va a depender de lo anterior. Y bueno, la antena, como es un radiador electromagnético, pues emite esa señal, ¿verdad? La radie. Campo cercano y un campo lejano es la que nos interesa. Vean que aquí hay dos maneras de poder nosotros transmitir la amplitud modulada. Enviar la banda superior o enviar la banda inferior. Banda lateral única, como se le conoce. En fin, aquí está la recepción, pero ahorita vamos a la siguiente. ¿Cómo la vamos a recibir? El receptor más común y tiene años es el receptor superheterodino, la heterodinación, donde está compuesto por un filtro paso banda, un aplicador de radiofrecuencia, el oscilador local, que debe de sintonizar a la misma frecuencia a la cual se transmitió, un amplificador de frecuencia intermedia, que por lo general en un radio para voz de AM es de 455 kHz, la de modulación para bajar la información a banda base, por decirlo así, y un amplificador de audio. Igual aquí hago un paréntesis rápidamente, pues yo ya pasé por todo esto desde la secundaria y ahí armé mi radio super heterodino, pero para que tengan idea de cuántos años han pasado, yo lo armé con bulbos, con 5 bulbos armé mi radio super heterodino, ¿sí? 5 bulbos que hacían todo esto. Todavía lo conservo, esa base de bulbos, todavía se conservan los bulbos, pues mi mamá que ya está muy viejita, todavía lo conserva, ¿verdad? Ella escucha sus telenovelas, que era lo más común ahí en la radio de AM, ¿sí? Bueno, este superheterodino se conserva todavía esa estructura para todo radio que se maneja de manera analógica. Tenemos la señal de AM original que viene transmitida. Tengan ustedes en cuenta que aquí es sin ruido, viene siempre con ruido. De hecho, se menciona que si no hubiera ruido, no existirían los ingenieros en radiocomunicación. El ruido existe y para eso están los ingenieros en radiocomunicación, ¿sí? Y bueno, esta señal es perdón, otra vez mezclada por un oscilador local a la misma frecuencia de portadora, la cual hace que se pueda bajar una frecuencia más baja de 455, un demodulador a 455 para recuperar la señal de información, ¿sí? Aquí está, como la vemos ya una vez recuperada la señal. Y bueno, la bocina ya convirtiéndola, la señal eléctrica, a una onda mecánica. Ya escuchamos en la frecuencia de audio para nosotros de 20 a 4 kilohertz, ¿verdad? Lo que es de la frecuencia de voz, ¿verdad? Podemos escuchar un poco más alto, pero para efectos es la frecuencia de voz. Acá hay un circuito muy sencillo, lo que se le conoce como un detector de envolvente, que se le conocía como el radio de cristal. Algunos le decían como el radio de galena. Un diodo, un condensador y una resistencia. Con ese circuito y un audífono podríamos escuchar estaciones, ¿verdad? El audífono servía como antena y simplemente el diodo rectifica, deja pasar la parte positiva y la descarga entre el condensador y la resistencia va siguiendo al envolvente. De ahí el nombre de detector de envolvente. Para los que nos gusta esta parte, era muy sencillo hacer este tipo de circuitos. Para reforzarlo, pues aquí viene un amplificador de audio, un transistor del tipo NPN 2N3904, ¿sí? Bien, esto es AM. Conforme avanza la tecnología, porque el AM es muy sensible al ruido, ¿sí?
y entonces pasamos a lo que es, miren, antes de pasar a FM, este es un radio un poco más elaborado, ¿sí? Donde hace las dos funciones de transmisión y de recepción. Un transceiver, ¿verdad? Un transreceptor. Veamos rápidamente la señal de voz, un filtro que va de 20 a 2500 Hz, un oscilador ya con cristal que va generando una portadora de casi 9 MHz. Aquí el multiplicador, mezclador, modulador, suma y resta, ¿verdad? Suma y resta, la sube a 9 MHz, viene la señal modulada, una frecuencia intermedia, ¿sí? Y otro oscilador local. Para subirla nuevamente, una doble conversión, como se le llama, a 14 MHz. La filtra, un amplificador de RF, y aquí tenemos un conmutador, una red de acoplación para la antena para que tengamos la máxima transferencia de energía y evitar la energía reflejada y emite, ¿sí? Y aquí era lo que se llamaba como el push to talk, oprime para hablar, cambio y fuera. Y entonces el interlocutor ahora era su turno. Y entonces apretábamos o desapretábamos y ahora escuchábamos. Y el mismo concepto, pero a la inversa. Un filtro, un amplificador de RF, otra vez un oscilador local que genera la portadora, ¿sí? Y ahora demodula. En este caso demodula y la baja a la banda base, ¿sí? Este es un transreceptor. Igual como modulador en amplitud. ¿Ok? Entonces, ahora nos pasamos a lo que es FM. Ahora, en vez de estar variando la amplitud, vamos a variar la frecuencia de nuestra señal de información. Dependiendo del índice de modulación, pues la frecuencia de la portadora va a variar. Y aquí tenemos lo que es la frecuencia modulada. ¿Sí? Este radio es debido al señor Armstrong, Erwin Armstrong, ya más o menos como en 1930 aproximadamente, los primeros indicios de la frecuencia modulada. Ese circuito es muy sencillo para generar lo que es FM, la señal de entrada, un circuito resistencia y condensador de acoplamiento para acoplar y que penetre al transistor la señal de información sin pérdida, acopla las impedancias, la amplifica y aquí se genera lo que es la modulación en frecuencia. Viene el circuito tanque, una bobina y un condensador variable y nunca va a faltar lo que es un radiador. Siempre que hagamos radiación, utilicemos el espacio libre como medio de transmisión, no va a faltar nunca una antena, ¿sí? Bueno, y aquí en la parte de abajo, en frecuencia, tenemos la frecuencia central y dependiendo del índice de modulación que es N, el ancho de banda, ¿sí? Que es mucho mayor que el utilizado en lo que es modulación en amplitud. Vean, aquí tenemos FC más FM, más 2 FM, más 3 FM, ¿sí? Tenemos que utilizar filtros para eliminar se llaman productos de intermodulación para evitar ese tipo de componentes que ya no son, que son perjudiciales porque generan interferencia a otros sistemas de comunicación. Muy bien, eso es otro equipo, otros circuitos de FM, ¿verdad? Esto es similar al anterior. La antena, perdón, es el receptor, disculpen. Aquí es lo que se hace la demodulación, el circuito tanque, junto con el transistor, una red de acoplamiento, su retroalimentación del transistor para control de ganancia, todo este circuito, y tenemos un amplificador del tipo Darlington. Aquí tenemos los dos transistores para generar lo que es ya bajar la información a una señal de audio, ¿sí? Una condensador para eliminar la componente de DC, su batería y el switch. Algo más elaborado, ya es un circuito integrado. Con este circuito integrado TDA 7000, podemos simplemente ya tener un receptor de FM. Muy sencillos hacer estos circuitos para tener receptor de FM para la banda de radiodifusión 88 a 108 o, como dice aquí, que va de 70 a 120 MHz. Usarlo como walkie-talkie también intercomunicador. Bien, bueno, eso es comunicación analógica. Nos pasamos al radio digital. ¿Sí? Ya el radio digital son palabras mayores, ya utilizamos software, ya utilizamos chips
ya utilizamos procesadores digitales de señales, ¿sí? La base, por ejemplo, es utilizar un procesador digital de señales, un convertidor analógico digital, y la que nunca cambia es la antena, ¿sí? A eso se le llama radio definido por software, SDF, en el cual varias funciones, lo que es modulación, codificación, eh, todas esas funciones son hechas a través del procesador. Un procesador puede ser un FPGA, un DSP, un GPP, o hay algunos que lo hacen con esas plataformas sencillas que son los Arduino y los Raspberry, ¿sí? Por supuesto que el FPGA pero tiene mucho mayor funcionamiento, o sea, tiene mayores funciones que lo que es el Arduino y el Raspberry. El Arduino y el Raspberry es un microcontrolador con ya un circuito establecido al cual le cargamos el software y hace la función que queramos. En cambio, un FPGA, pues pues podemos hacer circuitorías ahí adentro y cargarles los programas que queramos, ¿sí? Por lo general, los redes digitales utilizan los FPGAs y los DSP, ¿sí? Un convertidor analógico digital en la parte transmisora y en la parte receptora, lo contrario, un convertidor analógico digital, ¿sí? Como dice, en los receptores SDR, la mayoría de los bloques analógicos, tales la conversión hacia abajo, filtros, son movidos al dominio digital, ¿sí? Esto es ya un procesamiento, se avanzó bastante, pero vean, la antena y la parte de RF, eso sigue, no se ha movido, ¿ok? Esto es el radio que habíamos puesto hace rato, el receptor superheterodido analógico, nuevamente el circuito, ¿sí? Comparémoslo ahora con el receptor definido por software. La antena, el filtro pasabanda y lo que es el amplificador de RF. En la parte digital, el amplificador de RF. Un sintonizador de RF, ¿sí? Que hace la función del oscilador local y el mezclador. Aquí, ¿sí? Un convertidor analógico digital, un convertidor hacia abajo, o sea, la de modulación, y el procesor digital de señales y las salidas digitales. Aquí ya podemos meter texto, ¿verdad? Aquí no lo podíamos hacer, ¿sí? Vean, el salto de la cuestión analógica a la cuestión digital. Nuevamente, lo que es el transmisor. El software, modulación, demodulación, procesamiento de señal, generación de la señal, corrección de errores, un convertidor digital analógico, un amplificador de potencia, un filtro de RF y un duplexor, un conmutador, ¿sí? La antena. De regreso, el receptor, el conmutador, el filtro de RF, un amplificador de bajo ruido, un convertidor analógico digital y otra vez la parte de demodulación y las otras funciones. El circuito de la derecha marca un poco más ampliado lo que hace esto. La antena, el filtro pasabandas, el amplificador de bajo ruido, el convertidor analógico digital. Vean que viene una frecuencia de muestreo 4 veces la frecuencia central y empieza aquí su espectro en frecuencia. Sus bandas laterales, banda lateral única o banda vestigial para la antigua televisión. Aquí en el mezclador hay dos señales muy importantes aquí en radio digital que lo hacen cuadratura, lo que es la señal I, que no está en fase, in phase, y la otra en cuadratura. La decimación hay que agregarles bits y bueno, ya viene la decodificación, que no me deja ver aquí la pantalla, ¿sí? Entonces, como dice acá abajo, un sistema SDR básico consiste de antenas CRF, convertidores, digital analógico, analógico digital, filtros y unidades de procesamiento. Muchas veces toda esta parte ya lo hacen las laptops, simplemente hay que agregarles la parte de RF. Bien, ese es el procesador. Todo lo que hace, las funciones que hace el procesador. La modulación en cuadratura de 16 bits genera la señal RI, generador de símbolos, sigue la señal RI. Lo que es el aumento de bits, hay que completar los bits, zero padding, como se le conoce, una transformada inversa de Fourier que convierte la señal digital a analógica en el dominio del tiempo, disculpen, dominio del tiempo.
Se le agrega un prefijo cíclico para la corrección de errores y la convierte hacia arriba, ¿sí? Un convertidor, un down unit converter, perdón, hacia abajo. Genera dos señales, el coseno y el seno, y va a dar al cable, al espacio libre o a la red. El regreso es lo inverso, seno coseno, un convertidor otra vez, la inversa del quita los bits son para la corrección de errores, la transformada rápida de Fourier, ¿sí? Otra vez quita los ceros que habían agregados, genera el símbolo inverso y demodula la señal QM. Verán que es lo inverso. Y este procesamiento pues ya lo hace el procesador digital de señales. Solamente hay que programarlos o ya vienen programados, ¿sí? Esas son las partes importantes de la red digital, perdón, red digital, del radio definido por software, que sería el modulador en amplitud, en cuadratura, el multiplexaje por división de frecuencia del tipo ortogonal, la transformada de Fourier rápida de 6 puntos, la inversa, el prefijo cíclico y lo que es el sintetizador de frecuencia digital directa en cuadratura, que genera los valores seno y coseno en el dominio digital. Esto, como les dije, ya es programable e incluso algunos ya vienen, los DCP ya vienen, o el FPGA uno lo puede hacer haciendo estos circuitos. Bueno, vimos que ya rápidamente los radios, ¿sí? Ya vimos la atmósfera, los radios, y ahora vemos uno de los elementos que no ha cambiado, sea analógico o digital, no cambia, la antena, ¿sí? Veamos hasta dónde nos alcanza el tiempo para ver esto de la antena. ¿De dónde proviene la antena? Bueno, un radiador electromagnético, absorbedor también, proviene de lo que es una línea de transmisión a circuito abierto. Un generador que genera una señal de voltaje y corriente en el interior de nuestra línea de transmisión. En este caso está circuito abierto, es decir, una impedancia de carga muy grande. Como no encuentra a quién entregarla, se regresa la onda y se convierte en onda reflejada, que si se suma con la onda que viene, onda incidente, se genera lo que es la onda estacionaria. De ahí conocemos lo que es la relación de onda estacionaria y el coeficiente de reflexión. Esto pues daña mucho porque puede generar generan interferencias, ¿verdad? No deseadas. Bueno, ¿de dónde viene el dipolo? Por ejemplo, aquí está la flechita. En cuanto abrimos nosotros el compás de esta línea de transmisión de conductores paralelos, toda esa energía que no puede ser entregada a una impedancia de carga empieza a radiarse, generando interferencia, como les comenté. Ya no se queda ahí alrededor como campo cercano en el conductor, sino que empieza a avanzar una distancia mayor, empieza a llegar a lo que le conocemos como el campo lejano, de tal manera que cuando la ponemos de manera vertical, se convierte en un radiador electromagnético de alambre, genera la máxima radiación, es lo que conocemos como el dipolo, ¿sí? Este dipolo. Esta gráfica de acá es el mismo dipolo y esta curva es la distribución de corriente a lo largo de nuestro alambre. De tal manera que cuando cortamos y limitamos el alambre a que solamente media longitud de onda circule a lo largo del conductor, lo conocemos como el dipolo de media longitud de onda, que es el que mantiene las mejores propiedades de radiación a diferencia de otros dipolos de otra longitud, ¿sí? Esa es la distribución de corriente que circula a lo largo del conductor. En el centro es máximo, en los extremos es cero y se distribuye de forma senoidal, ¿sí? Utilizando la teoría de imágenes, podemos utilizar solamente la parte superior del dipolo y la parte inferior sustituirla por el plano tierra, lo que se convierte en un monopolo. Todo lo que se calcule para el dipolo, su mitad corresponde, el resultado, a lo que resulta del monopolo. Un ángulo de elevación, la distancia al punto y, bueno, la altura del monopolo, que corresponde en este caso a la mitad del dipolo y es el monopolo lambda sobre 4. Esto es ampliamente utilizado en cualquier sistema de radio y en cualquier estructura de antena se basa en este monopolo. Si recuerdan aquellos que utilizamos radios celulares de los de 2G,
pues desplegábamos el pequeño monopolo hacia el exterior, ¿sí? Eso era el monopolo. O han visto los automóviles, el monopolo que traen en el cofre. Ok, el dipolo lambda sobre 2. Este dipolo tiene una ganancia muy baja, 2.15 decibeles, referida a lo que es el radiador isotrópico. El radiador isotrópico, pues es una antena ideal, no existe en la naturaleza, cuyo patrón de radiación es una esfera perfecta. Conforme empezamos a apretar esa esfera, pues ya corresponde a antenas prácticas. Y entonces el dipolo, en base a su ganancia, genera este patrón de radiación. El patrón de radiación es la distribución geométrica de la energía que radia esta antena. En el caso del dipolo, lo que es viéndola de frente es lo que conocemos como el plano vertical o el plano eléctrico, y es prácticamente lo que conocemos como el 8 acostado, un 8. Y viéndolo desde arriba a la antena, es decir, el puntito, el ángulo que varía es el ángulo phi, ¿sí? Y es prácticamente un círculo la manera en que se distribuye nuestra energía. De tal forma que si nosotros unimos los dos, hagan de cuenta que aquí donde pongo el cursor está mi antena y este puntito corresponde viendo a la antena desde arriba. Si empato las dos gráficas, traigo el puntito y la acoplo aquí, generaría lo que es en tercera dimensión el patrón de radiación en 3D, que se vería de esta manera. Lo que es en un plano se vería esto, la mitad de una dona, como le conocen a lo que es el patrón de radiación de mi dipolo. Viéndola en tercera dimensión, sería este patrón de radiación, ¿verdad? Así en dos perspectivas, ¿sí? Bidireccional, bueno, va hacia dos lados del eje y perpendicular norte y sur, ¿sí? Hagan de cuenta que colocamos esto aquí en Ciudad de México y trazamos el mapa de nuestro país. Dependiendo de la intensidad de la energía, pues esta dona se va a hacer más grande. Y esto aplicaría para una comunicación del tipo punto multipunto. Es una ganancia muy baja, ¿sí? O sea, para una comunicación punto a punto, pues esta antena no sería muy funcional. Para mejorar la ganancia de una antena, pues ahora las vamos a agrupar, hacer arreglos de antenas. Y en este caso, pues hacemos, perdón, antes de, estoy adelantándome, otros tipos de dipolos de una longitud de onda, vean su patrón de radiación vertical, tres medias longitudes de ondas, vean aquí ya aparecen, ya son patrones de radiación inservibles en realidad. ¿Para qué queremos ese tipo de patrones de radiación? Cuatro lóbulos principales y dos secundarios que a lo mejor más bien generan interferencia. Y cuando es de dos lambdas, así, ¿verdad? Que prácticamente si lo graficamos en tercera dimensión sería como una de estas, como una palomita de maíz, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna aplicación práctica este tipo de dipolos, porque ni para comunicación punto multipunto, y mucho menos para comunicación punto a punto. Entonces, volviendo al dipolo lambda en 2 y agrupándolas, mejoramos la ganancia. Me voy a un adelante y te regreso a esa. ¿Sí? Ok. Dos antenas dipolo, trabajando en conjunto, en equipo, con cierta de separación y con una alimentación que puede ser igual o puede ser diferente. Una sola antena dipolo vimos que genera un círculo. Dos antenas, el patrón de radiación horizontal se modifica. Vean, ya no es un círculo y es una caldioide, un frijolito. Este tipo de antenas de dos, pues no sé si las han visto en estos transmisores receptores de Wi-Fi, dos monopolos. Se pone en una esquina y todo el aula o todo el espacio es cubierto, ¿sí? Colocando en posiciones estratégicas. O para una radiodifusora, que está acá abajo. Vean, esa es la parte de la montaña de Jalisco. Aquí está Puerto Vallarta, con dos radiadores como ese, dos antenas. Una radiodifusora puede radiar toda esta energía, dependiendo de la potencia a la cual se alimenten las antenas. Vean que los estados de nuestro país, pues su manera topográfica de limitarlos es muy diferente. El estado de Jalisco empieza en el Océano Pacífico y termina casi en Zacatecas, en Durango. Entonces, radiar y cubrir todo el estado de Jalisco es complicado con una sola antena. Entonces hay que utilizar
una sola estación. Hay que utilizar repetidoras. Estados como el estado de Colima, que son casi un círculo, esas son maneras sencillas de cubrirlos. Pero como el estado de Jalisco, pues hay que hacerlo con repetidoras. Y aquí con dos antenas, vean que aquí toda esta parte es de montaña. Y la montaña, como sabemos, es un gran atenuador de la energía electromagnética. Y entonces, aquí en esta población, pues podemos radiar a la parte que ya va colindando con el estado de Michoacán, ¿sí? Con estas dos antenas del tipo dipolo se genera la ganancia. De aquí prácticamente llegamos a una ganancia entre 8 y 10 decibeles, no los 2 decibeles de una sola antena. ¿Ok? Bueno, ¿cómo? Voy a regresar después a esa gráfica. Adelante. Si dos antenas no son diferentes, vean cómo es su patrón de radiación, ¿eh? Ponemos más antenas y generamos lo que es un arreglo lineal de antenas, desde 0 hasta n-1, o sea, n antenas. Cuando los colocamos una adyacente a la otra, se conoce como un arreglo lineal de antenas y va a depender de la separación entre ellas, la alimentación y el desfasamiento en corriente entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el patrón vertical, ¿sí? El campo eléctrico es para 10 elementos. Aquí puse N, son 10 antenas. Vean cómo el lóbulo principal se hace muy angosto. Ya lo podremos utilizar para comunicación punto a punto, pero pagamos la factura, ¿verdad? Aparecen lóbulos secundarios laterales. Y el primer lóbulo es el cómo daña a los sistemas de comunicaciones alrededor, ¿verdad? Lo que es la interferencia cocanal. Este es un problema, el primer lóbulo secundario. Por eso se trabaja en los radios para la mitigación de interferencia, porque se acepta que es la naturaleza de una antena generar lóbulos secundarios. No hay quien los quite. Queremos lóbulos secundarios primarios, principales, muy angostos para comunicación punto a punto. Tenemos que pagar con los lóbulos secundarios. Este que está acá abajo es de 15 elementos. Vean, todavía se hace más angosto, pero vean, una serie de lóbulos secundarios. ¿Sí? Muy bien. En base a esto, vean, son muy típicos estos. El broadside, estos de 4 elementos. Su lóbulo es perpendicular. Aquí entre la línea de 0 y 180 grados vienen nuestras antenas. Mi arreglo. Vean su lóbulo principal, angosto, para comunicación punto a punto, y tenemos dos lóbulos secundarios y uno aquí en el eje de 0 a 180 grados. Y de 0 a 180 grados se repite lo mismo. Para evitar esta energía que se va a desperdiciar si queremos punto a punto, hay que colocar reflectores, elementos parásitos que sirvan como reflector para que esto se regrese y se sume a lo que es el lóbulo principal. Sin variar la posición de las antenas y queremos cambiar la posición del lóbulo, la dirección del lóbulo principal, simplemente cambiamos el desfasamiento, me regreso, de las antenas. Si lo hacemos lambda sobre 4, la separación, la distancia, menos lambda sobre 4, simplemente hay que cruzar un cable de longitud lambda sobre 4 y así cruzarlo, simplemente cambiamos el patrón de radiación. Ahora en vez de ir a 90 grados, va a 0 grados. Esto lo tenemos que hacer de manera manual, hay que subirse y cambiar los cables. Ahorita adelante vamos a ver cómo se cambia eso sin intervención de un técnico o un ingeniero. Muy bien. En base a toda esta teoría rápida, pues tenemos la antena Yagi-Uda, ¿sí? Que es una antena de reflector lente. Y su principio se basa en una fuente emisora, principio óptico, haciendo la similitud, una fuente, un espejo y una lente. La energía luminosa radiada choca con el espejo, se refleja y incide sobre la lente y después es enviada a un punto focal. Aumentamos esa energía que se pierde acá, ¿sí? La ventaja de la antena Yagi en función de un arreglo lineal es que en el arreglo lineal todas se alimentan. Hay que hacer una red de distribución, una red de alimentación para distribuir la energía en toda antena. La antena Yagi solamente un dipolo se alimenta. Los demás, perdón, son elementos parásitos, ¿sí?
Esta antena Yagi es pues producto del trabajo del profesor Uda, que en 1926 lo publicó en un artículo en el Transection de Japón, y en el transcurso de experimentos, pues él falleció y el que siguió todo esto fue el doctor Yagi. De ahí el nombre de Yagi Uda, más conocida como Yagi Uda, ¿sí? Como antena Yagi. Ampliamente utilizada esta antena y su manejo es en las bandas de VHF, UHF. No sé, cuando yo veo estos programas de Animal Planet donde le ponen un radiotransmisor en el collar a un animalito que andan explorando, que andan investigando, el investigador sale con una antena, ahí andan buscándolo. Es un receptor con una antena del tipo Yagi, porque tiene un patrón de radiación ni muy angosto ni muy ancho. Entonces cubre un sector bastante, si no amplio, puede explorar este tipo de, dirigido para esto, una antena Yagi. ¿Sí? Aquí están imágenes de la antena Yagi, muy sencilla de construir. Lo único que hay varios diseños, el dipolo activo y los elementos parásitos, su longitud y la separación entre elementos. Ya no es como un arreglo lineal que todos son iguales en separación, ¿sí? Una antena Yagi, miren, aquí está, en vez de un dipolo lambda 2, es el dipolo lambda 2, pero doblado, un dipolo doblado. Sus elementos parásitos y en la parte de atrás un reflector para mejorar su ganancia de la antena Yagi, ¿sí? Ok. Pero su desventaja de esta antena es que es de banda angosta, no cubre un amplio ancho de banda. Y entonces, haciendo la comparación con una antena de banda ancha, la antena del tipo logoperiódico, que es muy utilizada para lo que es la televisión digital terrestre, la TDT, ¿sí? Este tiene la desventaja que todos los elementos se alimentan, ¿sí? Pero puede cubrir muy bien de 430 a 710 MHz, que es lo que la banda actual de nuestra televisión digital terrestre, la TDT, que empieza desde el canal 1 y termina creo hasta el canal 45 y un poco más. Aquí se ve lo que es una logo periódica, igual fácil de construir. Esta para radioaficionados es muy eficiente para cubrir bandas amplias. Solamente hay que diseñarla, el dipolo central, hay que diseñarla para la banda, para la frecuencia central de esa banda. Esta se recomienda para eso. Bueno, ya me están dando las 11. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ahorita ya sería un comercial de lo que estamos haciendo. Aquí nuestro línea de investigación, pues es radiopropagación, antenas, y es lo último que hicimos y lo presentamos en un congreso, ¿sí? Es la antena del tipo Yagi, pero para 5G, en la banda por abajo de 6 gigas, 3.5 gigahertz, ¿sí? Tiene prácticamente 12 centímetros, un poco menos, son antenas de tipo microcinta, miniatura, para colocarlas dentro de un radiocelular. Los fabricantes de radiocelulares pues dan muy poco espacio y volumen, entonces hay que buscar la manera de que sean lo más pequeña posible. Se diseñó, se simuló y se hizo el prototipo. Es simplemente en epoxi FR4. Tiene una conductividad, una permitividad eléctrica de 4.4, pero se puede mejorar en otro tipo de materiales, ¿sí? Es antena de parche como dipolo activo y los demás son elementos parásitos. Vean, rápidamente creo que ya me está dando la hora. Pues se comprueba experimentalmente por un analizador vectorial de redes, su frecuencia central, su ancho de banda, y por ahí tiene frecuencias que son indeseables, ¿no? Aquí por aquí también está resonando. Ese es analizador vectorial de redes, ¿sí? Se coloca la antena, se mide, se mete en una cámara anecoica, este es su patrón de radiación, ¿sí? ¿Cómo se mide en una cámara anecoica? Pues se coloca la antena de prueba y una antena de referencia. Tenemos la distancia, la altura, se alimenta la antena de referencia, se mide la potencia a la cual se está recibiendo y se grafica el patrón de radiación. Esta es la gráfica de manera pictórica, cómo es que se mide una antena dentro de una cámara anecoica.
para terminar, que me están dando las 11, es lo que les decía, que podemos mover el lóbulo principal en una estación base de radio celular para no estar moviendo nuestras antenas. A ver, me regreso un poquito. Muchas veces se cubren áreas por estaciones base donde hay muchos usuarios, digamos de lunes a viernes. Pero el fin de semana esas áreas quedan prácticamente con pocos usuarios, entonces pues no tiene mucho sentido estar radiando mucha energía si no va a haber tanto usuario. Entonces lo que se hace es mover este glóbulo principal a las áreas donde se necesita. Para evitar que vaya un ingeniero y ya esté cambiando cables y todo esto, lo que se hace es lo que se llama el beamforming, mover este lóbulo principal a las áreas donde se necesite. ¿Y cómo se hace? Se les llama antenas inteligentes. En realidad la antena sigue siendo la antena, pero la inteligencia lo hace un procesador digital de señales. ¿Cómo? ¿Qué es lo que varía? Lo que varía es la frecuencia, pero la alimentación, la fase, la separación de manera digital entre las antenas para mover este lóbulo principal, ¿sí? Y se hacen arreglos de antenas de 64 elementos, ¿sí? Se le llaman subarreglos. Aquí toda esta rejilla son antenas, ¿sí? 64 son transmisores, 64 receptores, para radiar de cierta manera, ¿sí? En zonas de alta densidad, ¿sí? De 150 a 200 a 500 metros. Antenas de este tipo de arreglos de 32 por 32 receptores, 32 receptores. Aquí para cubrir ciertas áreas. Y para las zonas rurales, un poquito menos. Arreglos de 16 por 16. Se llama 8 por 1. ¿Sí? De esta manera, la antena se convierte como la inteligencia de un procesador. De ahí es que venga el nombre de lo que es antenas inteligentes. En la parte inferior, pues se ve una antena. Olvidar decir que eso se llama lo que es MIMO en 5G, múltiples entradas, múltiples salidas, ¿sí? Aquí tenemos una serie de antenas. Y bueno, es una antena de 2 por 2. Y como se va a manejar la banda milimétrica de 23 a 28, incluso a 52 GHz, pues el tamaño de las antenas se reduce. Vean aquí la moneda y el tamaño de la antena para colocarlas dentro de lo que es un radio celular. Es lo que se está trabajando actualmente. Y bueno, creo que el tiempo prácticamente es 1 hora, tal como lo pidieron, así rápidamente. Y como conclusión, yo creo que esta área, igual en la red de expertos de telecomunicaciones, donde participamos y cuyo coordinador es el maestro Miguel, que bueno, conduce muy bien esto. Por ahí veo a nuestro compañero Raúl Peña, también es parte de la red, él también trabaja en esto. Pues yo digo que esto es trabajo, persistencia y disciplina, tener la disciplina y aguantar cuando las cosas no funcionan y regresar otra vez. Pues creo que por mi parte sería todo lo que quería mostrarles, maestro, Muchas gracias. maestro Jorge, sí. Sí, como no, muchas gracias. Agradecemos la presentación. Tenemos algunas preguntas. Yo creo que le Sí, daremos paso solamente un par de preguntas para no retrasar mucho la sesión. Me, ok, voy a ver el chat, dice, oh, híjole, ¿cómo afecta el día a la noche en la transmisión? Sí, algunas capas de la ionosfera en la noche atenúan, no recuerdo cuál capa es la que atenúa más, si la D o es la E. Y en el día, pues sí, es muy afectada por la radiación solar. Y sobre todo aquí en ciudades como la nuestra, que toda la parte, la banda está prácticamente ocupada, le decimos mucho ruido electromagnético, es difícil a veces en el día hacer transmisiones correctas. Entonces muchas veces en la noche, donde muchas estaciones se apagan, dejan las bandas libres, las frecuencias libres, y es mucho mejor transmitir en la noche, hacerlo en la noche, que en el día por el comportamiento de las bandas de la ionosfera, si estamos trabajando lo que es la onda corta. Dice, la longitud de la antena determina la frecuencia en que establecerá la comunicación. Por supuesto, las antenas ahora las vamos a medir en fracciones de longitud de onda,
y recordamos que la longitud es la velocidad de propagación de la luz 3 por 10 a la 8 entre la frecuencia. Entonces, miren, por ejemplo, rápidamente, si diseñamos una antena lambda sobre 2 para la frecuencia de Radio 1000 aquí en Ciudad de México, que son 1000 kilohertz, prácticamente la longitud de onda serían de 300 metros y una antena de media longitud 150 metros. Sería una antena impráctica para eso, ¿sí? No podremos utilizarla para esa aplicación. Un radio y escuchar Radio 1000 arrastrando una antena de 150 metros. Si esa misma antena lambda sobre 2 la diseñamos para estéreo 100, por ejemplo, que son 100 megas, la longitud de onda es de 3 metros. La media longitud de onda serían metro y medio y el monopolo lambda sobre 4 sería de 75 centímetros. Ahora nos explicamos por qué los radios celulares, si algunos tienen todavía la aplicación de FM para escuchar por espacio libre, colocamos el audífono y escuchamos FM. ¿Sí? El audífono es de casi 1 metro, sirve como antena, ¿sí? Actualmente algunos radios ya no traen esa aplicación y para escuchar radiodifusión mundial, pues hay que hacerlo por streaming, ¿verdad? Conectarse a Wi-Fi para poder escuchar alguna estación de radio. Sí, por supuesto que depende de la frecuencia, la longitud. Dice, ¿para qué sirve o qué se busca con un arreglo lineal de antenas? Sobre todo aumentar la ganancia y aplicarlo a comunicación punto a punto. Las más comunes son las que puse, el arreglo ENFAL y el arreglo broadside, porque el desfasamiento, la corriente, el desfasamiento es prácticamente lambda, es 0 grados para el ENFAL y para el broadside 0 grados, perdón, y para el ENFAL es menos 90 grados. Con un tramo de lambda sobre 4 invertido, logramos eso y cambiamos nosotros el cambio de lóbulo principal. Pero esas antenas tienen esa desventaja, hay que alimentar a todas. Por eso la antena Yagi rebasa estas antenas, ¿sí? Un arreglo lineal de 3, 4 elementos, una ganancia de 10 decibeles para comunicación punto a punto. Y bueno, creo que son rápidamente las 3 preguntas que tenía aquí en el chat, maestro Jorge. Muchas gracias, Ricardo. No sé si, bueno, yo creo que ya por tiempo ya no daríamos opción a más preguntas. Agradecemos ampliamente tu participación y agradecemos a los que estuvieron presentes en la conferencia. No les quitamos más tiempo. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muy amable. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y agradezco la atención de la hora que me prestaron de su tiempo. Gracias. Gracias a todos. Yo me atrevo a dar un último mensaje. Preguntaban dónde se puede consultar la grabación, tanto de esta sesión como la pasada. La pasada ya está publicada en nuestro portal web de YouTube. Lo pueden localizar como IPNCDA. Y en fecha muy próxima ya estará publicada también la grabación correspondiente al día de hoy. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.